Apreciados amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder estar en una nueva lección en este su programa Vive la Lección. Es un honor, es un gusto poder acompañarle una nueva semana. Hoy estamos con la lección ya número 7, que lleva por título Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y en esta ocasión nos va a acompañar nuestro pastor Eris Gómez, ya él está con nosotros, a quien les tendremos una cordial bienvenida, pastor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a un nuevo repaso de la lección. Muchas gracias a ustedes, amigos, por invitarme en este proyecto bonito, y espero que siga continuando. Agradecido de Dios y me siento bendecido de poder estar acá con ustedes y poder repasar una lección más y una enseñanza más en este proceso de la vida cristiana. Muy bien. Amigos, ¿qué les parece si oramos para que podamos tener la bendición de nuestro Dios? Vamos a orar. Buen Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, porque vamos a abrir su palabra. Queremos que por medio de ella habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y podamos estar receptivos. Te voy a bendecir a cada amigo donde se encuentren, que esté viendo aquí el programa y que realmente estas lecciones podamos vivirlas cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Muy bien, pastor. Decíamos que estamos ya en la lección número 7 y me gustaría, queridos amigos, poder compartir con ustedes el versículo de memoria. Mire, ahí está en Mateo 6:33. Quizás es conocido para usted, pero es bueno remarcarlo, volver a leerlo. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Este es un versículo maravilloso, es una promesa que el Señor nos hace acá con nosotros. Pastor, esta semana estamos ya en una nueva lección y vamos a ver por lo menos unos 3 tópicos, ¿le parece? Para ir sacar lo más puntual, lo más importante que tenemos nosotros para poder repasar. El pueblo de Israel ya estaba, ¿no?, en la tierra prometida, pero había una costumbre, una manera, una forma, una tradición de poder hacer un pacto con Dios. Y recordemos que esta es una nueva generación también, porque ya la primera había pasado y aquí encontramos una nueva generación. ¿A qué hace referencia, pastor, de este pacto? Bueno, la lección está apuntando a algo muy significativo. Dice lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y el texto bíblico que acabas de leer, es interesante que eso está en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo allá, ¿cierto? Lo conocemos mucho, tenemos cada vez al año, en el mes de febrero, en la actividad que se llama Primero Dios. Y fíjate que en lo que estudiamos y lo que vamos a leer, Josué hace algo totalmente diferente. Josué quiere enseñar a las nuevas generaciones que la guerra la está ganando Dios. Y interesante adorar a este Dios que está ganando la guerra. Y Josué va a hacer 3 cosas, ¿cierto?, que son muy significativas. La circuncisión va a hacer, la Pascua, y va a levantar un altar. Son nuevas generaciones que tal vez ellos no conocían o no sabían, ¿cierto?, lo que ocurrió 40 años atrás, o bien lo habían olvidado. Por lo tanto, Josué va a ser, ¿cierto?, un cimiento de adoración. Y está en la guerra, entonces detiene un poco la guerra. Dediquémonos a adorar a Dios que va llevándonos a la guerra y que Él va ganando las guerras. Las guerras no las estamos ganando nosotros. Dios va delante de nosotros y Él está peleando con nosotros. Y qué mejor que al adorar, al circuncidar, ¿cierto?, y a celebrar la Pascua, recordemos la grandeza de nuestro Dios y nos volvamos al pacto. El pacto era fidelidad, lealtad, adoración al único Dios verdadero. Pastor, me llama mucho la atención que, hablando de la circuncisión, a pocos días de la guerra, se lleva a cabo este acto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué se da esto? Era una señal de pacto. Dice Josué capítulo 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, es una orden de Dios. Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esta circuncisión no la tuvieron, ¿cierto? Porque recuerda que entró a la Canaán, en la que estamos leyendo, todas aquellas personas menores de 20 años. Y todos los que tenían 20 años arriba, esos fueron muriendo en el desierto. Por lo tanto, este era una nueva generación, ¿cierto? Y Dios manda, ¿cierto?, a Josué que los circuncide como señal de pacto, que ellos le pertenecían a Jehová. Pastor, entonces podríamos decir también de que podrían poner excusa, ¿no? Vamos a ir a la guerra, no vamos a estar en condiciones físicas, por ejemplo, quizás el dolor, pero ellos fueron obedientes a la voz de Dios. Sí, es interesante que también no era llegar sin considerar, no es que ya mañana te consideramos, tampoco era así. Había una fecha establecida, Una preparación. una preparación por todo el asunto digamos, de la sangre que se coagulaba en cierto momento. Entonces se hacía todo con delicadeza. Y ahora, lo interesante de esto es confiar, la confianza que ellos y Josué le estaba transmitiendo al pueblo, que lo que yo voy a hacer, lo que vamos a hacer, esto de circuncidar, no salió de la idea mía. Esto lo está pidiendo Dios. Confiemos entonces en la dirección de Dios. Si Dios lo nos está pidiendo, por algo nos está pidiendo. Entonces Dios sabía lo que estaba aconteciendo y sucediendo, y Dios iba a cuidar de ellos, y ellos tenían que confiar. Y confiar, y eso le daba también más seguridad, que ellos le pertenecían a Dios. Pastor, la lección también menciona de lo importante y lo urgente. Esto sí que era importante. Sí. La guerra era urgente, ¿no? Entonces fueron por lo importante, que es obedecer a Dios. Amén. Y como bien leyó el versículo, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios. Y este ritual, ¿cierto? Este acto de circuncidar era poner a Dios en primer lugar. Es cierto, tenemos una guerra, tenemos una batalla, pero qué mejor que la empecemos con Dios. Y así debe ser nuestro día a día. Cada día vivimos batallas en nuestro hogar, en el trabajo, en la misma ciudad. Toda la gente anda apurada. Pero qué mejor comenzar el día poniendo a Dios en primer lugar. Así debe ser el día a día. Y eso nos está enseñando la Biblia, ¿cierto? La Biblia es un texto, ¿cierto?, de aprendizaje. Y nos está enseñando a poner a Dios en primer lugar. Pase lo que pase, la circunstancia que esté, pero siempre Dios en primer lugar. Porque al final la vida la da Dios. Y los tiempos tuyos y míos están en las manos de Dios. Y los tiempos de ustedes, igual amigos, ¿cierto?, que me escuchan, los tiempos tuyos y míos están y seguirán estando en las manos de Dios. El ritual en sí no era que tenía el poder, o sí, o era la obediencia a Dios. La obediencia a Dios y la creencia que ese acto marcaba, ¿cierto?, un sello, marcaba un pacto. Es como cuando las personas, los novios se van a casar en el civil, ¿cierto?, llevan la argolla. Es una señal, es un pacto donde yo recuerdo que este anillo que tengo aquí en mi dedo, ¿cierto?, una señal de pacto que yo voy a amar a mi esposa, será mi única esposa, la voy a cuidar en la salud o la enfermedad y solamente me reservaré para ella, es una señal de pacto. Así también ellos. Entonces, esa señal a ellos le hacía recordar que le pertenecían a Dios y que Dios iba a cuidar como los 40 años los cuidó. No les faltó el agua, no les faltó el alimento, sus ropas no se gastaron, no se enfermaron. Los que fueron muriendo fueron por la desobediencia que ocurrió antes. Pastor, había otro rito importante, la Pascua. Muy significativa, muy significativa. La Pascua, ¿cierto?, involucraba un sacrificio de un animal.
En la Biblia se menciona el primer sacrificio ahí en el libro de Génesis, cuando Dios, ¿cierto?, viste a Adán y Eva porque ellos se vistieron con hojas de higuera, pero después dice, ¿cierto?, que Dios los vistió con túnicas de piel, lo que da a entender que hubo un sacrificio. La Biblia señala, ¿cierto?, que el sacrificio que Dios estaba haciendo, enseñando, apuntaba a un verdadero sacrificio. Cristo, el Cordero, como dice ¿cierto?, el profeta Juan el Bautista. Cuando Cristo aparece en el escenario de la historia, Juan el Bautista lo señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua, ¿cierto?, a ellos tenía que hacer recordar la salida, la Pascua, el pasar de largo, cómo Dios cuidó de sus primogénitos, ¿cierto? La familia de aquel entonces mataban el corderito, su sangre era untada en los dinteles de las puertas, tenían que comerlo apurado, tenían que asarlo con hierba amarga, con pan sin ludar, y era la salida, era la última plaga, porque el ángel exterminador iba, ¿cierto?, a matar a los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. Por lo tanto, el hecho de que celebraran la Pascua era como darte fuerza a continuar, ¿cierto? Dios está con nosotros, estamos creyendo, y recuerda que los sacrificios que hacían los israelitas no era para apaciguar a una deidad. Los sacrificios que hacían los otros pueblos cananeos era para apaciguar una deidad. Y es así que llegaron al extremo de sacrificar a niños. A los hijos, ¿no? A los hijos, sí, a los niños. Los sacrificaban en verdaderas ahí hornos de fuego. En cambio, los sacrificios que hacía Israel no era para apaciguar a Dios. Al contrario, era para reconocer las bondades de Dios y poder comprender la misericordia de este Dios, cómo ha cuidado de ellos, cómo lo ha ido bendiciendo y cómo las promesas se van cumpliendo. Así que eso le va a darle fuerza a ellos. Iban a estar otra vez en armonía con Dios, ¿cierto? Y también la lección menciona acerca de los altares. ¿Cuán importantes son los altares? Recordativos. Es como lo que nos pasa en la historia moderna hoy en día. Nosotros tenemos ciertos monumentos. Ya. Si tú vas a Valparaíso, a la Plaza Sotomayor, vas a encontrar el monumento a Arturo Prat. Y ese monumento te va a llevar a un recuerdo histórico, la Guerra del Pacífico. Y hay monumentos, ¿cierto?, que te hacen recordar hechos. Y cada pueblo y cada nación tiene sus monumentos. En los tiempos bíblicos estaban los altares. Es conocido Abraham, se conocía a Abraham como el príncipe de Dios. ¿Y por qué se fue conociendo así? Porque él tenía la costumbre de ir dejando altares, como un testimonio de que él servía al Dios vivo, no al Dios de los cananeos, que eran ídolos. Entonces, aquí una vez más, ¿cierto?, dice la Escritura, el libro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Como un monumento, como un recordativo. Pero el recordativo era ¿para quién? Para esa nueva generación que entró a la Canaán celestial. Que no se olvidaran de que Dios lo estaba introduciendo, de que Dios iba ganando la guerra y que Dios iba a proveer para ellos, ¿cierto?, lo que ellos necesitaban. Dios les prometió una tierra donde fluye leche y miel. Y era así, de verdad. Una tierra rica, ¿cierto?, como ellos, para poder producir el ganado, ¿cierto?, o las hortalizas o los granos, hacer crecer. Entonces, el altar a ellos le iba a recordar, estamos aquí porque Dios nos permitió estar aquí. Y el altar es un recordativo también de la gracia y de la misericordia de Dios. Y ellos deben recordar eso también. Es importante, mis amigos. Nosotros, la iglesia, tiene ritos, ¿cierto? Y lo hacemos. El bautismo es uno de ellos.
Recordamos el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. La misma Santa Cena, también recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Ya no recordamos la Pascua nosotros en el sentido de salir de Israel, pero sí recordamos la liberación del pecado a través de Cristo. Y así el ungimiento de enfermos, que son ciertos rituales que nos llevan a pensar en Dios y alabar el nombre de Dios. Apreciados amigos, estamos en su programa Vive la Lección. Estamos repasando la número 7 ya. Pastor, hablamos de los altares, hablamos de la Pascua y en nuestros tiempos también decimos que en nuestra iglesia también practicamos algunos ritos de él. Pero en la circuncisión, ¿cómo sería hoy en nuestros tiempos, pastor? ¿Qué tenemos que circuncidarnos ahora nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, hoy en día, ¿cierto? Ya no es la circuncisión del miembro, ¿cierto? Varonil. A través de las Escrituras, Pablo, ¿cierto? Nos habla de la circuncisión del corazón, que es de la mente, ¿cierto? Abrir. Y Dios también pidió eso. ¿Ah? Dios habla ahí en el profeta Jeremías, ¿cierto? Que Él va a quitar un corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. Ese corazón de carne va a estar puesto ahí por la obra del Espíritu Santo. Es decir, nuestra voluntad, ¿cierto? Fusionada con la voluntad de Dios, lo que estamos aprendiendo esta semana, ¿cierto? Y siempre fue el interés de Dios, ¿cierto? Que el creyente, en este caso Israel, se abriera a Dios, no se cerrara. El ritual físico era un recordativo, pero eso no implicaba la salvación. No, estoy circuncidado, estoy salvado para siempre. No era así. Ellos tenían que someterse, ellos tenían que ser obedientes a los requerimientos de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Dios espera, ¿cierto?, que le entreguemos día a día el corazón, la mente a Él. Eso es lo que Dios espera, porque Dios trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, un corazón circuncidado es un corazón abierto a la voluntad, ¿cierto?, y a la palabra de Dios. Todo nos lleva a la obediencia a Dios. En lo que hagamos, en lo que vayamos a decir, en donde nos vamos a mover nosotros, donde vamos a estar ahí, nos lleva a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí ya resumiendo, ¿con qué nos podríamos quedar, pastor? Mira, el versículo ahí de inicio, si lo leemos en el contexto, enseña mucho. Y si Jesús lo dijo, y Jesús le dijo en el contexto, ¿cierto?, del Sermón del Monte, y lo dijo conociendo lo que se veía en la sociedad, que es muy parecida a la sociedad de hoy, el afán. Cada vez la gente está más afanada en el trabajo, en las cosas, que se olvida de Dios. O lo recuerda cuando se enfermó o hay una situación muy difícil, ahí se acuerda de Dios. ¿Cierto? El texto está en la enseñanza de que Jesús está diciendo que nosotros no debemos estar preocupándonos del mañana, porque el mañana trae sus propios problemas. Preocupémonos del presente, pero en ese presente debe estar Dios. Si quieres preocuparte de algo, es de tu relación con Dios el hoy. Siempre es un hoy, nunca es un mañana, siempre. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, siempre es hoy. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, siempre es hoy. Entonces el texto, ¿cierto?, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se aplica pero especialmente a nosotros en esta sociedad, ¿cierto?, de afanes. Yo imagino que ellos tenían todo el deseo de la conquista, ¿cierto?, de ganar terrenos y estaban ansiosos. Pero ese momento de detenerse para circuncidar, ese momento de detenerse para celebrar la Pascua, para, ¿cierto?, levantar un altar, era muy significativo, muy significativo. Recordemos siempre que los tiempos nuestros no los tenemos nosotros, los tiene Dios. Y cuando uno descansa en Dios y aprende a depender de Dios, no hay afanes, no hay enfermedad, no hay ansiedad. Al contrario, hay paz, dependencia de Dios. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Muy bien, muchas gracias, pastor. Queridos amigos que ustedes nos siguen semana a semana, estamos llegando al final.
y agradecerle. Cada semana usted puede conectarse con nosotros en nuestro programa Vive la Lección. Pastor, despídanos con una oración en estos momentos. Oremos, amigos. Padre amado, nuestro Dios, queremos agradecerte este repaso de esta lección y sobre todo tu palabra que siempre nos enseña. Hoy vivimos tiempos acelerados. El mundo está afanado, nuestra sociedad se levanta temprano, se acuesta tarde, en el afán, en la conquista de lo material, en la conquista de lo dinero. Pero también vemos que nos estamos enfermando. Enséñanos a hacer un alto. También estamos de una guerra, en medio de una guerra espiritual. Y cuán bueno es detenerse un momento para recordar las bendiciones, para celebrar algunos rituales también, algunos ritos como la cena, el bautismo. Señor, y cuán importante comenzar el día dependiendo de ti. Tú nos das un día, Señor. Nos bendices día a día. Enséñanos día a día a dejar nuestra vida en tus brazos de amor. Enséñanos día a día a depender de tu gracia, de tu misericordia. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre. Amén.